Curso de capacitación del Programa de Acceso a Herramientas TIC para docentes del sector oficial. Una computadora por docente. Primera fase. Este programa de capacitación tiene como objetivo principal apoyar a los y las docentes en la transformación de sus prácticas pedagógicas, incorporando la tecnología en su quehacer cotidiano mediante la utilización de nuevas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, generar ambientes de aprendizaje en donde los y las estudiantes desarrollen las habilidades de pensamiento superior y aprendizajes significativos. Muy bienvenidos, colegas. Es un gusto volver a estar con ustedes. Hemos avanzado lo suficiente y creo que nos merecemos felicitaciones por todo el esfuerzo que venimos realizando, por aprender juntos, por aprender cosas nuevas, y para muchos a lo mejor es una simple retroalimentación. El día de hoy vamos a abordar un tema que ya tuvimos en la clase anterior, pero vamos a reforzar desde el punto de vista de su uso pedagógico, y me estoy refiriendo a la hoja de cálculo, que es una herramienta esencial para muchas de las acciones que realizamos como maestros, y por qué no también dentro de la institución propiamente dicha. Bien, ahora sí vamos a conocer cuáles son los objetivos que nos proponemos para el día de hoy. Espero que podamos lograr, o mínimamente por lo menos acercarnos al logro de estos dos objetivos principales, que son, por un lado tenemos conocer los usos de la planilla electrónica en la enseñanza, conocer el uso adecuado para promover aprendizajes significativos en matemáticas. Bueno, colegas, ahora partamos del concepto de la hoja de cálculo. Es importante siempre tener conceptualizaciones que nos aclaren un poquito sobre lo que es el alcance del término en sí. Y nos referimos a la hoja de cálculo cuando hablamos de un programa diseñado para almacenar, para poder organizar, procesar, presentar y compartir información. Estas informaciones pueden ser numéricas, pueden ser también textuales o gráficas. Para la utilización de la planilla electrónica es muy importante que conozcamos cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los operadores. Como primer operador tenemos los dos puntos. Este operador nos permite definir el rango que va entre dos celdas. El ejemplo que tenemos es igual suma, paréntesis, celda C5, dos puntos, celda C20, cerramos paréntesis. Este ejemplo vamos a estar viendo cómo funciona en la planilla electrónica seguidamente una vez que veamos todos los ejemplos. El segundo operador es punto y coma, que nos permite unir varios rangos en la misma operación. Como ejemplo a utilizar en la planilla electrónica es la siguiente fórmula: es igual suma, abrimos paréntesis, la celda C5, dos puntos, celda C20, punto y coma, la celda B8, dos puntos, G9, cerramos paréntesis. Como les dije anteriormente, este ejemplo vamos a estar viendo cómo funciona en la planilla electrónica cuando veamos el ejercicio. El otro operador que podemos utilizar es el espacio. En este caso es un operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. Además de los operadores de referencia, para las fórmulas tenemos los otros operadores, y me estoy refiriendo a los operadores matemáticos que ustedes ya conocen, pero siempre es importante recordar cuáles son las posibilidades que tenemos en la hoja de cálculo. Si se fijan en pantalla, por favor, tenemos el signo más, que nos sirve para realizar la suma. Tenemos resta, el signo menos. Para la multiplicación utilizamos el signo asterisco.
Para la división tenemos la barra, para el porcentaje, el signo de porcentaje que no varía igual, y el exponente. En matemática también realizamos comparaciones y para ello la hoja de cálculo nos ofrece la posibilidad de utilizar operadores de comparación. Y me refiero, si se fijan en pantalla por favor, tenemos el primer ejemplo que es el signo desigual. Luego, si necesitamos hacer una relación de distinto, utilizamos los signos de mayor que y menor que. Luego, si queremos en forma independiente realizar una operación de mayor, entonces colocamos el signo mayor. Estos operadores están disponibles dentro del teclado de nuestra computadora, pero también les quiero recordar que tienen una opción desde la pestaña Insertar, ingresan y pueden darle clic a la opción Caracteres Especiales y les va a desplegar la siguiente imagen que pueden ver a continuación. Allí ustedes pueden encontrar todos los caracteres que necesiten. A veces de repente tenemos problemas, no encontramos o no sabemos qué combinar, qué teclas combinar unas con otras para lograr obtener uno de esos caracteres. Entonces directamente podemos ir a la pestaña Insertar, ver caracteres especiales y seleccionar. Le damos un Enter y lógicamente incorpora en un clip ya incorpora dentro de la hoja en el que estamos trabajando. Así como incluimos textos dentro de nuestras fórmulas, también tiene su propio operador que sirve para trabajar con las palabras o con los textos. Y me refiero al operador de concatenación. Si se fijan en pantalla, tiene el siguiente signo, ¿sí? Fíjense, normalmente usamos para unir dos textos o dos palabras. En este caso, es esa justamente la relación que queremos hacer. Y ese operador nos sirve básicamente para unir cadenas de textos y ver el resultado del valor que tiene esa unión. Por ejemplo, ahí se fijan, queremos establecer la relación entre zorro y rojo, colocamos el zorro, el signo de concatenación, rojo, y nuestro resultado sería zorro rojo. Para una mejor interpretación de estos ejemplos que estuvimos viendo, vamos a aplicarlo dentro de una planilla electrónica. Para comenzar a trabajar, vamos a encender la computadora, seleccionamos el sistema operativo Windows con la flecha del teclado. Desde el botón Inicio, escribimos en el buscador la palabra Excel. Esto nos permite buscar entre los programas que tiene nuestra computadora. Nos aparece Microsoft Excel Starter 2010 y hacemos clic encima. Antes de realizar los ejercicios sobre los operadores, vamos a volver a recordar cada menú disponible en la planilla electrónica. Empezamos por archivo, damos clic encima, se despliegan las diferentes opciones, como por ejemplo guardar, guardar como, abrir, cerrar, información, reciente, nuevo, imprimir, entre otros. Ahora vamos hasta el menú inicio. Aparecen pegar, cortar, copiar, copiar formato, fuente con sus diferentes opciones, alineación, números, estilos. Luego aparecen una serie de opciones como por ejemplo insertar celdas, eliminar celdas, formato celdas. En modificar tenemos autosuma,
ordenar y filtrar, entre otros. Ahora vamos al menú Insertar. Podemos insertar tabla, ilustraciones, gráficos. Allí pueden ver ustedes los diferentes tipos de gráficos que podemos construir a partir de los datos. También podemos hacer mini gráficos. Desde el menú Diseño de páginas tenemos temas, colores, fuentes, efectos. Desde configurar páginas tenemos las opciones de márgenes, orientación, tamaño, ajustar área de impresión y otros. Tenemos el menú de fórmulas que nos permite insertar función, autosuma, recientes. En esta pestaña podemos encontrar, si hacemos clic, las funciones utilizadas recientemente. Tenemos también las financieras, lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas. Si hacemos clic en más funciones, aparecen estadísticas. Si nos ubicamos sobre estadísticas, se despliegan las funciones. Con un clic salimos otra vez. Ahora volvemos al menú Inicio para realizar la tarea que corresponde a operadores. Vamos hasta Archivo, damos clic en Abrir, luego en Escritorio, hacemos clic nuevamente, seleccionamos el documento Ejemplos operadores y se abre. El ejercicio A plantea la suma del contenido de las celdas C5 hasta la celda C20. Para ello vamos a utilizar la función suma. Primeramente colocamos el signo es igual, presionando simultáneamente Shift y 0. Luego escribimos la palabra suma. Abrimos paréntesis, presionando los botones Shift y 8. Escribimos la celda C5, luego dos puntos. Esto lo logramos presionando las teclas Shift más punto. Luego escribimos C20, que corresponde a la celda C20. Y cerramos paréntesis presionando las teclas Shift y 9. Y le damos Enter para visualizar el resultado. En este caso usamos el operador de referencia dos puntos que nos ayuda a definir el rango que va entre dos celdas, así como se ve en la imagen.
En el ejercicio 2 nos plantea que realicemos la suma del contenido de las celdas C5 hasta la celda C20. Además de las dos celdas que son B8 y G9. Para eso usamos la función suma, colocamos el signo es igual, escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis, luego escribimos celda 5, luego colocamos dos puntos, escribimos C20, que corresponde a la celda, colocamos punto y coma. Esto lo logramos presionando las teclas Shift y coma. Luego el nombre de la siguiente celda, en este caso B8, colocamos dos puntos y el nombre de la siguiente celda, que es G9. Damos Enter para ver el resultado. En este ejemplo vimos el operador de referencia punto y coma que nos sirve para unir varios rangos en la misma operación. Vamos con el ejercicio 3 que nos pide obtener la suma de la celda C8 y C9. Esto es posible haciendo directamente, pero en este caso vamos a aprender a utilizar otra fórmula que es la siguiente. Es igual suma, abrimos paréntesis, el nombre de la celda, en este caso C5, dos puntos, celda C20, espacio, la celda B8, dos puntos, la celda G9, cerramos paréntesis. Esto aplicamos a la hoja, escribimos la fórmula mencionada anteriormente, es igual a suma, abrimos paréntesis, C5, dos puntos, C20, que son las celdas de la primera parte, luego hacemos el espacio, el nombre de las siguientes celdas que son B8, dos puntos, G9, cerramos paréntesis y hacemos Enter. Vamos a comprobar mirando el contenido de la celda C8, en este caso es 9, y la celda C9 es 7, es decir, que la suma es 9 más 7, como resultado tenemos 16. En este ejemplo vimos cómo usar el operador de inserción, que es el espacio. Esto genera una referencia a las celdas comunes, a dos referencias. Fíjense en las líneas resaltadas del ejemplo. En el último ejercicio vamos a comprobar que podemos unir palabras con el operador de concatenación. Para eso escribimos es igual, con el cursor elegimos la celda que contiene la primera palabra, en este caso es zorro, agregamos el signo que corresponde, presionando simultáneamente Shift y 6. Luego agregamos la otra palabra, haciendo clic en la celda que contiene, en este caso rojo,
damos Enter para ver que se han unido los dos textos en una misma celda, en este caso zorro rojo. Para completar el proceso, hacemos clic sobre el icono cerrar, nos pregunta si queremos guardar cambios y hacemos clic para guardar. De esta manera completamos el primer ejercicio que corresponde a los operadores. Terminamos de hablar sobre los operadores. Ahora vamos a recordar qué son las funciones. Las funciones constituyen fórmulas ya escritas preparadas para realizar cálculos y simplificar el uso de fórmulas muy extensas. Ahora vamos a ver cómo se organiza la sintaxis de una función. En el ejemplo tenemos que inicia con el signo es igual, luego aparece el nombre de la función. En este caso depende de la operación que queremos realizar. En el ejemplo tenemos suma, se abre paréntesis, allí colocamos las celdas que afectan a la operación que vamos a realizar. En este ejemplo tenemos la celda A1, 2 puntos, celda A200, luego tenemos el separador de argumentos, que es el punto y coma. A eso agregamos 100, se cierra paréntesis. Hemos terminado de hablar de los operadores, de las funciones y por último vamos a hablar de las fórmulas. ¿Pero qué es una fórmula? La fórmula es una expresión que introducimos en una celda que relaciona valores y fórmulas de otras celdas para producir un resultado. Seguidamente vamos a ver los ejemplos que vamos a aplicar dentro de la planilla electrónica. La primera operación que vamos a realizar es la suma de valores numéricos 12 y 5. El segundo es la suma del contenido de las celdas C1 y C5. Luego vamos a realizar la suma del mismo contenido anterior, pero vamos a restar del resultado el contenido de la celda A2. Y el último ejercicio que vamos a realizar es elevar al cubo el número 2. Para comprender mejor estas fórmulas que estuvimos viendo, vamos a aplicarlo dentro de la planilla electrónica. Desde el botón Inicio, escribimos en el buscador la palabra Excel. Esto nos permite buscar entre los programas que tiene nuestra computadora. Nos aparece Microsoft Excel Starter 2010 y hacemos clic encima. Vamos hasta Archivo, damos clic en Abrir, luego en Escritorio, hacemos clic nuevamente, seleccionamos el documento y se abre. En el primer ejemplo debemos hallar la suma de valores numéricos 12 y 5. Para eso, como en todas las fórmulas, escribimos el signo es igual. Para eso presionamos simultáneamente las teclas Shift y 0. Con el cursor
vamos hasta la celda que contiene el número 12. En este caso está en la celda A13. Colocamos seguidamente el signo más. Luego vamos con el cursor hasta la otra celda que contiene el número 5. En este caso está en la celda B13. Y para visualizar el resultado, presionamos la tecla Enter. Ya visualizamos, en este caso el resultado es 17. Ahora vamos con el segundo ejemplo, donde nos pide sumar el contenido de las celdas C1 y C5. Escribimos nuevamente el signo es igual. Con el cursor vamos hasta la celda C1 y hacemos clic. Agregamos el signo más. Luego con el cursor seleccionamos la otra celda C5 y damos Enter para visualizar el resultado. En este caso, atendiendo a los contenidos de las celdas C1 y C5, corresponde sumar 7 más 6 y el resultado es 13. Muy bien, ahora tenemos el tercer ejemplo que nos pide sumar el contenido de las celdas C1 y C5 que ya hemos resuelto anteriormente, y además de eso nos pide que el resultado restemos con el contenido de la celda A2. En este caso incluye dos operaciones diferentes, por eso la fórmula que utilizamos es como sigue. Escribimos el signo es igual, abrimos el paréntesis presionando las teclas Shift y 8 simultáneamente. Con el cursor seleccionamos la celda C1, agregamos el signo más, luego vamos con el cursor hasta la celda C5, cerramos el paréntesis con Shift y 9, colocamos el signo menos y con el cursor seleccionamos la celda A2. Para visualizar el resultado, como siempre, le damos Enter. En este caso, sumamos primero el contenido de la celda C1, que es 7, más el contenido de la celda C5, que es 6. El resultado de esta operación restamos del contenido de la celda A2, que en este caso es 7, y nos arroja como resultado final 6. Así completamos el otro ejercicio que teníamos pendiente. Por último, vamos a resolver otro ejercicio. En este caso, nos pide elevar al cubo el número 2. Para eso necesitamos usar un carácter especial que es exponente, que ya estuvimos viendo también. Por eso, antes de escribir nuestras fórmulas, en primer lugar vamos a insertar dicho carácter. Vamos hasta la pestaña Insertar. Damos clic sobre símbolo. Se despliega una ventana con los diferentes caracteres disponibles. Elegimos el signo de exponente e insertamos en la celda.
cerramos la ventana de caracteres. Para completar la fórmula, primero escribimos como siempre el signo desigual, luego el número 2, seguido del signo exponente que ya tenemos. Luego del signo colocamos el número 3 porque nos pide que sea el cubo y hacemos Enter para visualizar el resultado. De esta manera hemos visualizado el proceso de utilización de fórmulas en una planilla electrónica. Ahora cerramos el documento dando clic sobre el botón cerrar. Nos pregunta si deseamos guardar cambios y aceptamos haciendo clic sobre la opción. Seguidamente voy a mencionar algunos de los usos pedagógicos de la planilla electrónica. Así también vamos a compartir juntos un proceso para la resolución de un problema para el área de matemática. Tenemos numerosos usos pedagógicos para la planilla electrónica, entre lo que podemos destacar usar fórmulas para explorar las diferentes opciones o variables para la solución de problemas, estimular las capacidades mentales mediante el uso de fórmulas de diferentes tipos, análisis de datos mediante la creación de tablas para clasificar o comparar datos, creación y análisis de gráficos estadísticos simples y complejos, realizar cálculos de aritmética elemental como suma, resta, multiplicación, división, realizar cálculos financieros de todo tipo. Seguidamente vamos a trabajar un ejercicio en la planilla electrónica donde vamos a resolver un problema que plantean diferentes niveles de dificultad. Desde el botón Inicio, escribimos en el buscador la palabra Excel. Esto nos permite buscar entre los programas que tiene nuestra computadora. Nos aparece Microsoft Excel Starter 2010 y hacemos clic encima. Vamos con el cursor hasta Archivo, hacemos clic sobre Abrir, luego sobre Escritorio, elegimos el documento Libro 1, y damos otro clic en Abrir. Lo primero que vamos a hacer es centrar el título Matemática. Para eso vamos a hacer clic en la celda donde dice Matemática. Marcamos las celdas que están a la derecha y damos clic en Combinar y Centrar. Como los datos están muy pequeños, vamos a aumentar el tamaño. Para eso vamos a seleccionar todos los datos de la planilla de cálculo. Vamos hasta la pestaña Tamaño. Elegimos 18. Le damos clic. Como pueden ver, al aumentar el tamaño, quedaron ocultos algunos datos. Para resolver eso, vamos a agrandar el ancho de columna
Con el cursor vamos hasta formato. Se despliega la ventana con las opciones. Con un clic seleccionamos ancho de columna. En este caso vamos a completar con tamaño 22 y damos clic en aceptar. Ahora quiero mostrarles cómo pueden enumerar los datos, en este caso los días de la semana. En las planillas electrónicas tenemos la posibilidad de escribir los dos primeros números, es decir, 1 y 2, y arrastrando con el cursor se completan automáticamente los demás números, así como ustedes pueden ver en imagen. Ahora vamos a realizar el ejercicio que corresponde al nivel 1, donde nos pide hallar el resultado de gastos diarios de compras de frutas y verduras, utilizando autosuma. Para eso vamos a seleccionar todos los montos que corresponden al día lunes hasta total. Con el cursor vamos hasta la barra de herramientas, hacemos clic sobre la flecha del icono de autosuma, elegimos suma. Y allí ya tenemos el resultado. Para obtener los otros resultados, podemos repetir el mismo proceso o ubicarnos en la celda que contiene el total del día lunes. Movemos el cursor hasta la esquina inferior derecha de la celda y arrastramos hacia abajo presionando el botón primario y el taupas al mismo tiempo y soltar. Allí pueden visualizar los otros resultados, pues este proceso nos permite copiar la fórmula de una celda a otra. Como se trata de moneda, vamos a colocar los puntos a los números que faltan. Eso lo podemos hacer con la opción copiar formato. Seleccionamos todos los datos a los que queremos agregar puntos, así como se muestra en el ejemplo. Vamos con el cursor hasta la barra de herramientas, elegimos copiar formato, haciendo clic encima. Seguidamente vamos a colocar bordes y rellenar con color los títulos de referencia. Para eso,